su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. ¿En qué escuela estudiaron de derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral? Ni en qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional. Así es como el senador Noroña arremetió con todo contra la Corte, les dijo que son unos facciosos. Norma Piña se metió con el tigre porque el pueblo de México pide juicio político después de que 8 ministros votaron a favor de analizar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador. El senador Noroña dijo que la Corte demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del poder legislativo al aprobar la revisión de la reforma judicial. El senador Noroña destacó que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica para revisar los actos que fueron acordados en el Poder Legislativo, por lo que reiteró que la elección de jueces y magistrados se llevará a cabo aunque no lo quiera el Poder Judicial encabezado por Norma Piña. A continuación con el video. Estatales. Y la Corte, quitándose la careta, en una actitud cada vez más facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, ha determinado darle entrada a este inexistente jurídicamente recurso que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional. Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos fuera de la ley y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del legislativo, pasar por encima del ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. Este lunes hizo 8 días y que es competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició. El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, ha comunicado el inicio de ese proceso electoral. Desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitara la aprobación de la reforma, no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se
hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. A mí me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes, y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la República misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y, reitero, al soberano. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen en qué lugar dice que la Corte puede revisar el derecho soberano del constituyente permanente de hacer una reforma constitucional. ¿En qué escuela estudiaron de derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral? Ni la pandemia, fíjense lo que digo, ni la pandemia pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. Así es que la pandemia reaccionaria que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a detener al pueblo de México y a su determinación de elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio a todas, bueno, a la mitad de las personas juzgadoras, pero a la totalidad de la Corte. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar el marco constitucional. Eso es lo que yo les plantearía y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. ¿Qué tal, senador? Varias preguntas. Justo con este cierre que habla usted a tomar cierta determinación, ¿cuáles serían estas determinaciones que se tomarían? Esa sería la primera pregunta. Sí, eso. Pediría que en todos los casos, si son varias preguntas, hagan la primera, la respondo, la siguiente, las que tengan. No tengo inconveniente. Hoy Sergio Gutiérrez Luna, presidente en los hechos de la Cámara de Diputados, desde hace varias semanas había planteado un juicio político contra ministros y ministras de la Corte. Y hoy él insiste en que ese es el camino. Yo francamente creo que es el momento para volver al 1 de octubre, a la serenidad, a la actitud republicana, al respeto entre poderes. Nosotros no hemos escatimado los derechos de las personas juzgadoras a su retiro en las condiciones vigentes. Nosotros no hemos escatimado y ni escatimaremos a las personas juzgadoras su derecho a participar o no en el proceso de elección. Nosotros no hemos escatimado su derecho a manifestarse. No les hemos descontado un solo día, no solo a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, sino a funcionarios de altísimo nivel que han dejado de prestar su responsabilidad como integrantes del Poder Judicial, yendo muy lejos en el respeto a su derecho de libre manifestación y de libre expresión. Somos convencidos de ello. Y no vamos a coartarle el derecho a nadie, pero no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que violen el marco constitucional y que pretenda un puñado
un puñado de personas que se creen superiores a la patria entera a detener la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. Estoy siendo muy claro en mi comentario. La última, usted abrió esta conferencia diciendo que no veía sí, no quiero ponerle palabras en su boca, pero que no compartía del todo la posición de tres de las ministras que hablaron hoy de un golpe de Estado. Pero en los hechos, y de acuerdo a los académicos, se lo pregunto, ¿estaríamos asistiendo a este lawfare, a esta guerra jurídica, a una especie de la politización de la política, finalmente, o el primer intento de lawfare en contra de la recién llegada presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, sería una forma inédita de lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende erigirse, insisto, por encima de los poderes que ellos dicen defender, la independencia y autonomía de los poderes, pretende atropellar al legislativo y al constituyente permanente, que vuelvo a insistir, a riesgo de ser repetitivo, que incluye no solo a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales que aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial, que se necesitaba por lo menos la mitad más uno y fue muy superior. El número 25, si mal no recuerdo, que creo que debe haber aumentado porque siguieron llegando información de congresos que aprobaron la reforma. Entonces, en ese sentido, se violenta al constituyente permanente, se violenta al Ejecutivo, donde se han entrometido permanentemente, y se quiere desconocer al soberano, que es el pueblo de México. Entonces, son hechos muy graves. No hay el golpe de Estado. Yo diría que hay una intentona del Poder Judicial. Yo creo que hay una provocación mayúscula. O sea, ya que ayer se hubiesen negado a entregar la información y hayan atendido a un funcionario de la Cámara de Senadores en la calle, era una afrenta bastante grande. Pero que hoy tomen la decisión de aceptar, yo de verdad lo vuelvo a preguntar, ¿en qué escuela estudiaron Derecho? ¿Dónde aprendieron Derecho Constitucional? ¿En qué parte sustentan su salvajada de recurso que están empezando a revisar? La Corte ya tuvo una actitud en un momento de desesperación de la ministra presidenta, Norma Piña. Ya tuvo un primer gesto de prudencia cuando muy claramente el ministro, ¿quién era? Aguilar, no era Aguilar, que frente al planteamiento de que revisaran si teníamos derecho o no, Alcántara creo, ¿no?, a los 2/3, dijo, esa es atribución del Tribunal Electoral. O sea, el único lugar donde ellos tendrían alguna posibilidad de expresar algo es sobre el proceso electoral, acudiendo al Tribunal Electoral, y de cualquier manera no tienen facultad alguna para detener el proceso. Esta decisión que están tomando, pues es un mensaje de que pretenden detener la instrumentación de la reforma del Poder Judicial, y yo les digo con toda franqueza, vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras, diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer domingo de junio de 2025. Estoy siendo bastante claro. Senador, ustedes van a aprobar y van a apoyar el juicio político. Esa es la decisión que están diciendo. No, en ningún momento he dicho eso. Justo dije que mis pensamientos más secretos no se los diría y que estoy haciendo un llamado a la Corte a la prudencia. ¿Y si no responde la Corte a la prudencia? Bueno, ya dije que vamos a hacer la elección, diga lo que diga la Corte. Senador, ¿y ustedes no van a acatar nada de lo que determine la Corte? Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional, que está pasando, es que parece que no se me escucha. No, lo que quiero preguntarle. No, pero es que no es de acatar. A ver, la Corte, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener una reforma constitucional? ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar
en la tarea del constituyente permanente. Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no solo atropellar al Senado, no solo atropellar a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República, elegidos por voto universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los 8 que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional, porque no honran el juramento de acatar la Constitución y hacer cumplir la misma y las leyes que de ella emanen. Por supuesto que diga lo que diga la Corte, nosotros vamos a hacer la elección, y eso no quiere decir que no acatemos. Lo que le estamos diciendo a la Corte es, si no actúas con seriedad y con prudencia, no vamos a respetar la decisión que tomes, porque no tienen facultades para ello. El recurso que hoy aceptaron a discusión no tiene ningún sustento legal. Ninguno es ninguno. De verdad, vuelvo a insistir, ¿dónde estudiaron derecho? Que hasta un sociólogo de la UAM sabe que no tienen razón. Que hasta el más humilde de los mexicanos o mexicanas saben que están violando el marco constitucional y que están pretendiéndose erigir el supremo poder conservador por encima de los poderes de la República y por encima del soberano. ¿Quién se creen? ¿Qué les pasa? ¿De verdad el llamado es a la prudencia? ¿Quieren llevar a la República a una crisis? ¿Quieren llevar a la República a una situación tan delicada donde al final cada quien va a ser puesto en su lugar? Y la Corte, auguro, no tiene un buen lugar en la historia si sigue por el camino que va. Senador, la Corte que conocemos ahorita con los 8 ministros, las 2 ministras que votaron en contra, ¿ya no tiene validez? ¿Ya no es la Suprema Corte? ¿Ya no cuenta? ¿Ya no vale? Yo dejaría de contestar preguntas si se siguen planteando cosas que yo no estoy diciendo. Bueno, y mi respuesta la respondí desde hace rato con mis intervenciones. He sido además inclusive más que reiterativo. Senador, yo le quería insistir un poco en este asunto de la renuencia del Consejo de la Judicatura a entregar la información. Oiga, en el segundo transitorio nunca se dice que ellos tengan un plazo de 15 días. ¿De dónde sacaron ellos esa afirmación? Y bueno, y en ese mismo sentido, preguntarles si el Senado haría un último intento por mandarles un escrito donde les señalan que ya nada más les quedan, ¿qué les quedarían? 2 días para contestar al Senado y que se atengan a las consecuencias. Yo creo que en el caso de la información, ellos me parece, no conozco su legislación en esa materia, que están dándole un trámite habitual de tener 15 días para responder, 15 días hábiles para responder solicitudes de información. Supongo que esa es la razón. Si ellos utilizaran el plazo, como lo dije ayer, no tendríamos ningún problema para emitir la convocatoria en tiempo. Yo creo que el problema es que no solo están interesados en responder, sino que están interesados en violar el marco constitucional para detener la reforma, la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. De verdad, vuelvo a preguntarlo así. ¿Dónde dice en la Constitución que tienen facultades para detener una reforma constitucional? Bueno, ¿dónde dice que pueden revisar el proceso? ¿Dónde dice que tienen facultades por encima del constituyente permanente? Ya ni qué decir del soberano, que es el pueblo de México. Entonces, yo creo que estamos en un momento mucho más grave que de la negativa en los hechos de entregar la información. Lo que la Corte pretende, a mí me parece, es provocarnos a tal grado que nosotros los destituyamos. Imagínense. A ver, primero no estoy diciendo que los vamos a destituir.
Yo lo que estoy diciendo es que es una provocación mayúscula la de la Corte. Y entonces, para nosotros es muy delicado, porque si caes en la provocación, pues vamos a una crisis mayor. Nosotros no estamos en la lógica de una confrontación con la Corte. No estamos en esa lógica. No lo hemos estado en ningún momento. El día de ayer, o es antier, ayer, ¿verdad? Ya ni sé, antier. Día de antier. La propia presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, fue a saludar, lo celebró, la oposición, a la ministra presidente. Yo mismo la saludé con absoluto respeto. No podría yo presumir lo mismo de su respuesta, pero no soy sensible en esas cosas. Lo importante es que los poderes colaboren. En ningún lugar del marco constitucional dice que los poderes deben enfrentarse. Mucho menos dice que los poderes deben entrometerse en las facultades exclusivas de alguno de los tres poderes. Y mucho menos dice que la Corte es el poder superior a los poderes de la República y al soberano mismo que es el pueblo. De ese tamaño es la crisis a que está caminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pueden rectificar? Pueden, al igual que lo hicieron con el recurso para la revisión de la mayoría calificada que el ministro responsable comunicó que no tenían facultades para tocar el tema, pueden hacer lo mismo. Estamos, digamos, ya veo que luego sí les gustan mis figuras, estamos como en una película de los años 50, donde en dos vehículos cada quien avanzaba hacia el otro y en algún momento uno de los dos se quitaba. No será el nuestro el que se quite.